Shalom, shalom, Rabotai, que el Eterno les dé un magnífico día, que les fortalezca mucho y que les dé gran salud y bienestar a sus vidas y a sus familias. Amén. Bueno, pues estamos en la Parashá Vaerá y se apareció y estamos en el Pasuk 29 del Perek 6:29. Dice: habló el Eterno a Moshe diciendo: yo soy el Eterno, hablará a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te hablo. Y contestó Moshe delante del Eterno: aquí que yo soy torpe de labios, entonces ¿cómo me oirá el Faraón? Habló el Eterno: Moshe, mira, te he puesto Señor sobre Faraón. Aarón, tu hermano, será tu intérprete, y tú hablarás todo lo que yo te ordenare. Y Aarón, tu hermano, hablará al Faraón para que te envíe a los hijos de Israel de su tierra. Pero yo endureceré el corazón de Faraón, así aumentaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. No oirá a ustedes el Faraón, entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis legiones a mi pueblo, a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes justicias. Y sabrá Egipto que yo soy el Eterno cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de dentro de ellos. E hizo Moshe y Aarón como lo ordenó el Eterno, así hicieron. Moshe era de 80 años y Aarón era de 83 años cuando hablaron con el Faraón. Bueno, una situación muy interesante aquí. Estamos en medio de la gran batalla, de la gran lucha que hay, precisamente para traer la redención al pueblo de Israel. Y ciertamente esa preparación, este estatus, ese jaloneo, ese regateo se da. Y ciertamente miramos a Moshe, que se siente impedido, que se siente no apto para realizar la labor que el Eterno le manda. Y le dice el Eterno: yo soy el Eterno, habla Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te hablo y yo hablo. Y contestó Moshe delante del Eterno: aquí que yo soy torpe. Y luego dice en el verso 1 del 7: mira que te he puesto Señor. Y la palabra Señor acá es Elohim. La palabra aquí, Señor, no es Adón, sino es Elohim. Mira que yo te he puesto Vayomer Adonai Moshe Rey. Mira, Nitateja Elo Ejem, le paró. Entonces el Eterno, quien es bendito, manda a Moshe para que pueda hablar precisamente con Faraón. Se consideraba, y es muchas de las cosas que a veces suceden y pasan en la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces el temor a no poder realizar o no hacer, y sentirnos incapacitados para hacerlo, muchas veces eso merma la fuerza que uno puede tener. La realidad es que el Eterno había escogido a Moshe como el primer redentor y no solamente lo había llamado, porque el Eterno cuando llama, pero no solamente llama, sino también da el recurso. Es como cuando tu mamá te decía cuando era chiquito: ándale, ve a la tienda y tráeme azúcar, por decir algo. Y pues no nada más te mandaba, sino te decía: ten el dinero y ve a la tienda y tráeme 1 kilo de azúcar. ¿Qué pasaba? Que recibías la orden y recibías el recurso. Bueno, ¿qué pasó con Moshe? Moshe recibió el llamado, recibe la orden de sacar al pueblo de Israel y también los recursos. Es decir, el Eterno iba a proveer los recursos necesarios para sacar al pueblo de Israel. Al final del día el Eterno le iba a dar la autoridad, el poder, el dominio sobre todas las cosas. Lo vemos que en una forma sobrenatural, sabemos la historia, cómo fue que se dio la primera redención. Por lo tanto, mis amados, una de las cosas importantes para que nosotros podamos ver
es que ciertamente cuando el Eterno tiene un propósito, a veces en nuestra vida nosotros queremos que todo vaya como el cuchillo sobre la mantequilla, así que se resbale, pero no es así. En muchas ocasiones, aun cuando está de por medio de las promesas del Eterno, muchas cosas se oponen. ¿Por qué se oponen? Pues Dios es Dios, el Eterno es el Eterno, Él es el Shaddai, Él es el Ein Sof. Entonces, ¿por qué se oponen? ¿Se opone por Él o a Él? No. Y esto es interesante, porque no es a Él. ¿O tú crees que Faraón era un opositor para el Eterno? Pues desde luego que no. Entonces, ¿por qué las cosas marcharon y marchaban como estaban? Que se rebeló Faraón, dice, no, yo ni lo conozco. ¿Por qué? Y esa es donde apuntamos nuestra reflexión. Al final del día, mis amados, nosotros debemos entender que el Eterno, quien es bendito, no tiene opositores, no hay opositores. Él puede hacer lo que Él quiera, Él tiene el dominio de todo. Pero entonces, ¿por qué es que Faraón se puso y dilató? Porque esto no fue de unos días, sino fue de meses, para que el pueblo de Israel pudiera salir, casi un año, para que pudiera salir de ahí, porque las plagas se daban. No crean que por aquí llegaba y le decía, y ya al rato venía y le volvía a decir, no, sino había espacios ahí de tiempo para que él se arrepintiera y para que dejara al pueblo de Israel que se fuera. O cuando a veces oraba Moshe, se arrepentía, entre comillas, el Faraón, y llegaba y le decía, no, sí, está bien que se vayan, pero ora a Dios para que nos quite esta plaga de los piojos, por decir algo. Y se los quitaba, ¿y qué pasaba? Siempre no se van. ¿Por qué se daba todo esto? Por una sencilla razón. El Eterno estaba demostrando que Él tenía el dominio sobre todo, y les estaba demostrando a los egipcios que Él era quien dijo Moshe que era el Elohim verdadero, el todopoderoso, el Shaddai, y que Él obraba en las circunstancias, en su creación. Él era Señor y Él es Señor. Y eso es lo que no entiende muchas veces la gente. Y eso es lo que a veces nosotros tampoco entendemos, y por eso es que el Eterno dilata a veces cosas para que nosotros reflexionemos, para que entendamos que el Eterno tiene la fuerza y el poder para hacer las cosas, pero a veces no la hace enunciantemente, que podía hacerlo, pero no lo hace. ¿Y saben por qué no lo hace? Porque está muchas veces probando o haciendo mirar su poderío, su dominio, su grandeza, su cabot, su misericordia, su bondad, incluso para su pueblo. Y eso es algo bien importante. El otro día estaba platicando con una persona que ya tiene muchos años que lo conozco, pero que ha andado así, tantito sí, tantito no, ya que sí, que me dice, no, ya sí, ahora sí, ya voy a querer, ahora sí voy a querer escuchar, y ahora sí me voy. Y según siempre que tiene problemas viene y me pide que ore por él. Y el Eterno, quien es bondadoso, le otorga bendición. No por mí, yo sé que el Eterno tiene un propósito para él. Bueno, y después se va, igual que Faraón, se endurece su corazón, se va de nuevo. ¿Y qué creen? Vuelve a haber una situación difícil en su vida y literalmente hasta llorando me pide que ore por él. Vuelvo a orar por él, ¿y qué creen? Me dice, no, es que ahora sí, que voy a pedirle, que ahora sí, que no, y que quién sabe qué. Y es que estoy solo. Pues estás solo porque quieres estar solo. Es tu decisión y yo no te voy a obligar. Si quieres, bien, y si no, pues ni modo. O sea, es tu decisión. El Eterno te respeta, yo, ¿por qué no? Y entonces, al rato vuelve con la misma situación. Y entonces, esa es muchas veces las circunstancias en las cuales el Eterno obra en la vida de una persona. Y Él sabe cómo toca, cómo
toca el corazón de las personas y a veces su flojera, su pereza, su falta de atino para ver con sabiduría la vida los lleva a separarse de la bendición. Y eso es una realidad. Entonces, mis amados, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que el Eterno tiene el poder y dominio y que no tiene opositores. Él no tiene absolutamente nadie que lo pueda detener en las cosas que quiera hacer. Pero siempre las cosas que Él hace es para la enseñanza y para demostrar que Él es quien es. Porque ¿cómo demostraría el Eterno ante Faraón y ante el mismo pueblo incluso quién era? Pues a través de todo esto que pasó. A veces me hace pensar esto como cuando éramos chiquillos o cuando vemos que nuestros hijos son pequeños. Si tú acostumbras a tus hijos que todo lo que te piden les das y les das y les das y les das y les das, ¿qué pasa? No valoran lo que tú les das. No lo valoran. A veces ni el cariño, a veces ni la ayuda, a veces ni el consejo. No lo valoran. Y es lo mismo que pasa con nosotros. A veces nosotros no valoramos lo que el Eterno hace en nuestras vidas. Y por eso es que el Eterno a veces dilata en contestar, dilata en resolver, dilata en operar. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros apreciemos lo que Él hace. Y por eso no nos da ya, sino detiene su mano para hacernos reflexionar de que lo que estamos pidiendo no es cualquier cosa y que cuando venga verdaderamente seamos agradecidos. A veces oramos por salud, a veces oramos por trabajo, a veces oramos por recursos y cuando viene ni nos acordamos de darle gracias al Eterno. Pues ya, pues qué bueno, ya me bañé, qué bueno, ya me sané, ¿no? Ajá, ¿y cuándo le dio gracias? Ni se acordó. ¿Te acuerdas? Yo creo que esto es parte de la enseñanza y esto era parte de la enseñanza para el pueblo de Israel en una forma práctica y desde luego para hacer y demostrar a Faraón y a este pueblo que estaba involucrado en la idolatría. Recuerden que al final del día no solamente salió el pueblo judío, sino la comunidad abigarrada y entre ellos salieron muchos egipcios porque reconocieron y vieron el poder de Hashem. Esa es la realidad. Al final ese es el propósito del Eterno y ciertamente hubo quien salió de ahí y bendito sea el Eterno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el Eterno tiene propósitos en las cosas que Él hace y que muchas veces cuando nos llama, Él también tiene propósitos. Tuvo propósitos para la vida de Moshe. Él tuvo propósitos y el propósito era de madurarlo. Él era líder, nació líder, no nació líder, no, sí nació líder, porque según la profecía del Masal del Eterno, él habría de sacar, incluso él lo sabía. Nació líder, pero todavía no era líder, se tuvo que formar líder. Y te voy a decir, a través de toda su vida, hasta el día casi de su muerte, donde le rogaba y lloraba y pataleaba y le decía al Eterno, déjame entrar a la tierra prometida, y el Eterno, no, hasta aquí. Él tuvo que aprender hasta los últimos días de su vida, como hombre, como líder, tuvo que aprender. Todos tenemos que aprender y toda nuestra vida, a través de todo el recurso de vida que el Eterno nos da, es para nuestro bien y para nuestra aprensión. Así es que Moshe nació líder, sí, porque venía con un masal, así como tú también. Dice nuestros libros, para ser llamados Ben Elohim, para ser llamados hijos de Dios. Tenemos un masal, pero a veces nosotros no nos la creemos, como también en su momento Moshe no se la creyó, como tampoco se lo creyó el pueblo de Israel cuando les dijo el Eterno que los iba a sacar y no escucharon a Moshe.
Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas, mis amados. Estaba yo leyendo de unos grandes sabios que decían que una de las cosas importantes en nuestra vida es que nosotros tengamos una fe completa. Y esto tiene que ver con creerle a Dios y obedecerle, aceptar en nuestra vida su voluntad. Y entonces es algo que nosotros debemos de vivir. Moshe tuvo que aprender, el pueblo tuvo que aprender, Paró tuvo que aprender, los egipcios tuvieron que aprender, y tú y yo tenemos que aprender a tener una fe completa. Y por eso este proceso en el cual estamos involucrados todos, a fin de que podamos verdaderamente aceptar, entender y comprender que Él tiene propósitos importantes en nuestra vida y que nos ha dado un masal, un destino profético para ser llamados Ben Elohim. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.